no todas las facultades han arrancado la agenda de la misma manera, y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo la agenda arranca con un periodo de acompañamiento que no es de clase presencial, sino que es obviamente a distancia, y simplemente es esto, ¿no? Un periodo de acompañamiento. Pero nos hemos propuesto invitar colegas, referentes, amigos, y de esa manera también abrir el juego, mostrar otras miradas sobre el paisaje, y para eso, para arrancar esta modalidad, entonces convocamos a la gente de Bulla. Hoy nos va a acompañar Ignacio. Ignacio es licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, y nos interesa la mirada de ellos por lo plural, por lo contemporáneo, por las búsquedas, por lo lúdico, casi podemos decir, de algunas búsquedas en relación al juego, a buscar alternativas de forma, de color, de representación. Por eso nos parece muy rico, y además, bueno, son colegas de la misma facultad, de la misma carrera, y eso también nos llena de gusto, y bueno, les damos la bienvenida. Entonces, adelante Ignacio, cuando quieras. Ignacio, ¿estás por ahí? A ver ahí si me escuchan bien. Perfecto, te ¿Se escucha escuchamos y ahí? te vemos, perfecto. Bueno, perfecto. Voy a intentar compartir pantalla antes de comenzar. Tú puedes. Intentémoslo. Díganme si ahí se ve. Se ve muy bien. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Perfecto, les cuento al resto antes del arranque. La idea es escuchar a Ignacio, como somos muchos, hacer un momento de preguntas, de reflexiones al final para no hacer lío, y ordenarnos un poquito para escucharnos simplemente. Pero si les parece bien, podemos ir en el medio escribiéndonos por chat, dejando las preguntas o enviándolas al final. Pero la idea es que participemos, obviamente, los que tengamos ganas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Primero, agradecerte y agradecerle a todo el equipo de la Cátedra Metapaisaje por la invitación. Hoy estoy aquí yo contándolo, pero entiendan de que estoy haciéndolo en representación de todo lo que es Bulla, de todo el equipo, incluyendo a Ana García Ricci y a Lucía Ardizone, que son mis socias. Y este agradecimiento en particular a la cátedra para nosotros es muy importante simbólicamente, porque de alguna forma representa como poder volver al lugar de donde nacimos, a la universidad y sobre todo a la carrera en la cual nosotros nos hemos formado. Es decir, que nosotros hace algunos años estábamos de ese lado escuchando a alguien, y hoy estamos de este lado tratando de contar lo que recién Gabriel mencionaba de alguna forma como una serie de experiencias y de búsquedas que son las que venimos haciendo. Así que este agradecimiento se extendido a todos los docentes también y a toda la gente que está escuchando aquí, que hay muchos colegas y compañeros de nuestra querida carrera, ¿no? Y disciplina sobre todo. Bueno, para comenzar, hoy preparamos una charla, mejor dicho, que está armada en dos partes. Hay una primera parte que tiene que ver con una visión sobre nuestro quehacer, sobre una reflexión conceptual desde nuestra mirada, nuestro relato sobre el paisaje y sobre lo que hacemos. Y una segunda parte que es puramente práctica, en la cual voy a extenderme en una serie de proyectos. Algunos nos conocerán, algunos no, con lo cual voy a hacer una introducción formal. Digo, Bulla es una oficina de planificación y diseño del paisaje dirigida por 3 licenciados egresados de la carrera hace 10 años, que comenzó, como su etimología lo refiere, con casi como una actitud en el nombre de esta organización, como nos gusta llamarla, que es Bulla. Bulla significa ruido, significa movimiento, significa cambio, y esa actitud estaba muy reflejada en nuestro quehacer que vamos a hacer luego. En estos 10 años hemos ido cambiando nuestra práctica, cambiando nuestra exploración, nuestra experimentación en lo que es el quehacer disciplinar, en un primer momento con una fuerte mirada sobre el paisaje urbano, y en una segunda instancia en la que estamos hoy con una mirada mucho más territorial, lo cual hace que nos fuerce a revisar algunos temas. Ahí abajo van a ver pequeñito el logo del IPA, que también me gusta mencionar esto porque es parte de una construcción colectiva como Bulla, que tiene que ver este protocolegio, esta asociación de licenciados del paisaje, de gente que terminó la
nuestra carrera también, y la cual está construyendo un montón de acciones de visibilidad y de reconocimiento de la disciplina en la escena cívica, en la escena pública, por fuera de lo que tiene que ver el ámbito académico, así que eso es parte también como de nuestro quehacer y de nuestra tarea. La charla de hoy se denomina el ecosistema y las personas, y en esto van a ver que en el transcurso de toda la charla vamos a ir desarrollando ambos conceptos, ¿no? Y pasamos de decir naturaleza a llamar ecosistema, porque en ese ecosistema entendemos que las personas están involucradas, y dejamos de llamar hombre, como lo llamaba la ciencia, y empezamos a llamarlo personas, incorporando ya una mirada plural y de género hacia las personas, justamente. Entonces recién decía de qué se trataba Bulla. Bulla es una organización, como nos gusta llamarlo, plural, heterogénea, que a su vez tiene un dispositivo que se llama Escape, que Escape es una suerte de laboratorio propio, privado, de difusión, de exploración y investigación. Y por último hay una tercera área que estamos desarrollando, es un laboratorio que es Común. Común es un proyecto básicamente de covivienda, de cooperativa, fuertemente vinculado con el paisaje, con lo social y lo arquitectónico, que esto va a quedar para una siguiente charla. Entonces hablamos de Bulla y van a ver que hay una fuerte intención también de la interdisciplina en todo nuestro quehacer y en múltiples capas. Esto es Bulla, un equipo en esta foto heterogéneo, ¿no? En donde mezclamos licenciados de paisaje con arquitectos extranjeros que tienen quizás una carrera de especialización. Es decir, el quehacer del día a día de esta oficina que piensa proyectos tiene que ver desde el vamos con esta génesis, con este diseño de los equipos en pos de un proyecto. Y de día funciona Bulla y de noche funciona Escape, que Escape, como les decía recién, nace como un dispositivo de garage, en una actitud, diríamos, casi punk y adolescente, en un momento que nos quedamos fuera de la docencia, justamente de la carrera, decidimos crear nuestro propio espacio en lo que era nuestro estudio después de hora. Es así que hace 5 años que nace Escape y este laboratorio que abre las puertas de noche, que invita con cerveza y que en definitiva se junta una multitud de gente a escuchar a un biólogo y a un arquitecto, en este caso, nos parecía que era parte de volver a poner el paisaje dentro de la agenda política, dentro de la agenda de los temas también del urbanismo y el ruralismo. Y por último, Común, que es el proyecto que les mencionaba antes, que esto va a dar un espacio para otra charla, pero en donde el paisaje de alguna forma empieza a pensarse también el código y la manera en que vivimos la ciudad, digo, el código de edificación, el código urbanístico, cómo pueden ser, repensar las mínimas células de paisaje ecosistémico para la ciudad que se viene. Y decimos que nacimos en la ciudad con una mirada de paisaje urbano fuertemente porque entendíamos que ese era el lugar donde nosotros nos movíamos, esta idea de poder volver a la ciudad, a construirla, los grandes parques y las infraestructuras urbanas, pero en el tiempo hemos ido pudiendo expandir con este dispositivo de organización flexible experiencias, exploraciones en otros campos y en otros lugares, en Sudamérica, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en el resto de Argentina. Pero más allá del mapa político, el que nos interesa es este mapa, ¿no? Que es el mapa de los grandes ecosistemas de Sudamérica, y el mapa en donde las divisiones políticas, estas divisiones culturales se desdibujan, y lo que prima es el manto originario del paisaje, que muchas veces nos da indicios de que tenemos muchas más cosas en común de las que a veces creemos que nos separan, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en Bolivia, estamos entendiendo que dentro del Pío Machaqueño también lo estábamos trabajando en algún lugar del norte de Córdoba y tenía muchas similitudes. O cuando trabajamos en Misiones o visitamos Brasil, entender que estamos dentro de un mismo ecosistema. Entonces, este manto originario, esta naturaleza ecosistémica, como la pensamos, es nuestra hoja de ruta a la hora de entrar en cualquier región, en cualquier proyecto, sea en Argentina o sea en otro lugar de Sudamérica. Y cuando hablamos del ecosistema, nos gusta tomarnos estas licencias que tiene nuestra disciplina, que es la escalaridad temporal, ¿no? Poder alejarnos del objeto, del tiempo en que vivimos, para entender de qué se tratan algunos procesos más grandes, de los cuales a veces no tenemos registro. Entonces nos interesa pensar de que la historia, de alguna forma, de las ciencias naturales, que tiene que ver en gran parte con esta tensión que tenemos, digo, tanto los estudiantes como los graduados de la carrera, ¿no? Entre las ciencias naturales y las técnicas del proyecto, hay una revisión de la historia de las ciencias naturales que nos interesa detenernos en algunos puntos, en algunos hitos en concreto, ¿no? Entender que el hombre, a partir de un momento, se define como un hombre técnico, como un hombre de ciencia, que deja las creencias de lado para explicar esos paisajes que estaban personificados y pasa a empezar a través de la razón de un sistema de códigos y de nuevos acuerdos comunitarios a pensar la relación con el paisaje de otra manera. Otra de las instancias que nos interesan de la historia del paisaje tiene que ver con el romanticismo como historia clave,
y esta idea del nacimiento de la ecología, ¿no? Esta idea que plantea Humboldt de alguna forma de cómo poder pasar del caos al cosmos, ¿no? Del desorden a un mundo ordenado, equilibrado y entendido a partir de la razón y nacido a partir de las exploraciones territoriales. Pero en definitiva, nos gusta alejarnos un poco para entender de qué se trata la contemporaneidad hoy, pensarnos hoy en relación como sociedad que está habitando la biosfera y está generando nuevos acuerdos comunitarios permanentemente, ¿no? Este es un mapa del origen de la Tierra. A la derecha, muy chiquitito, van a ver que dice humans y sobre todo neanderthals, extinto. Con lo cual, el paisaje nos permite a veces también revisar cómo es el proceso de formación de algunos paisajes, de algunos continentes, para luego poder llegar a un caso puntual que vamos a ir desarrollándolo. Y entender de que también el periodo en el que estamos, ¿no? El periodo cuaternario en sus eras geológicas, nos permite también ponerle un marco de alguna forma a cómo ha ido siendo el desarrollo de esta naturaleza, cómo se ha ido clasificando a partir desde las ciencias el desarrollo de lo específico, ¿no? Desde la clasificación de los continentes, de los grandes biomas, ¿no? Estos mapas de paleobotánica iniciales, cuando el hombre empezaba de alguna forma a clasificar la botánica, a ordenarla, a entender cómo poder transportarla de un continente a otro, pero que también los pueblos originarios ya tenían cierto conocimiento dado sobre eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos interesa pensar el paisaje con estas dos escalas, ¿no? Casi como la invención de estas dos tecnologías, que fue el microscopio en un momento y el telescopio en otro, que permitieron de alguna forma expandir los mundos conocidos y de alguna forma entender cómo es este sistema de organización escalado que es el paisaje. Y cuando vamos al telescopio también hablamos un poco de cómo es el origen y volvemos a Humboldt, quien es un gran maestro para nosotros, para entender cómo es la conformación de esos paisajes y de esos climas a partir del entendimiento del sistema solar. Y también el entendimiento territorial, cómo uno puede empezar a entender dispositivos del paisaje, a clasificarlos, a catalogarlos, para poder entender cuáles eran los patrones que de alguna forma empezaban a contarnos y a relatarnos un paisaje que hasta ese momento era desconocido, que era Sudamérica. Un paisaje que de pronto empezamos a entender que estaba conectado, que tanto la cordillera de los Andes, con la conexión a partir eólica, tenía que ver algo con cuáles eran las formaciones en la Pampa, por así decirlo, como es el caso de los sistemas de las lagunas encadenadas, ¿no? Que ahí volvemos a traer un poco en agenda el tema líquido de vuelta, ¿no? En la izquierda tenemos el sistema de encadenadas del río Salado, muy cerquita de Buenos Aires, y a la derecha el sistema de lagunas encadenadas del oeste, con un punto más bajo que es la laguna de Pecuén, que luego vamos a desarrollarnos. Pero, de vuelta, volver a pensar el paisaje desde lo microscópico también, desde los vectores hídricos o de los agentes que modelan un paisaje, como puede ser este famoso corte que Rolando León nos lo ha compartido tantas veces para poder entender el sistema de las cubetas de deflación en la provincia de Buenos Aires, hasta el sistema que los naturalistas nos brindaban como las especies indicadoras, que de alguna forma nos estaban dando algunos indicios de ese paisaje. De lo que estoy hablando de alguna forma tiene que ver con los flujos, en muchos casos, que tiene el paisaje entre lo orgánico y lo inorgánico, estos flujos de materia, estos flujos energéticos, y que también nos llevan a pensar muchas veces el estado del agua. Recién hablábamos de los ciclos, el ciclo hidrológico como tema, y nos gusta también pensar, recién hablábamos del ecosistema terrestre y cómo el hombre lo ha ido entropizando en el tiempo, pero también nos interesa de pronto dar vuelta a ese mapa y empezar a pensar el territorio líquido. Este mapa invertido que cambia el eje y pone en un punto clave a la Antártida, que es uno de los temas de investigación que tenemos, como casi uno de los dispositivos globales. Entonces empezamos de vuelta a hacer un zoom para afuera y alejarnos un poco para entender de qué se tratan todos estos ecosistemas, y como diría Harari, cómo el hombre los ha ido modificando, algunos más y otros menos, y por eso gran parte de los mamíferos del mar y de las aguas aún siguen con sus tamaños significativos. Pero nos interesa volver a la Antártida por esta condición que tiene de dispositivo global, ¿no? De cambio climático. La Antártida todos sabemos que es un continente que en su génesis estaba formado por parte de una botánica patagónica del sur, de Sudáfrica como de Oceanía, y que tiene un manto de hielo de casi 3.000 metros de profundidad por encima de esa roca, con lo cual las variaciones que tiene en hielo la Antártida, tanto en verano como en invierno, son las que activan un montón de mecanismos que van desde lo inorgánico hasta lo orgánico, y que alguien en algún momento fantaseó con qué sucedería si, cómo serían esos mapas de ecotopos si se derritiese toda la Antártida.
Y el pasaje de la botánica a la ecología también es algo que nos interesa permanentemente en los proyectos, ¿no? Y tiene que ver con esto de vuelta, de empezar a entender cómo fue que estos primeros mapas de botánicos y geográficos iban de alguna manera introduciéndonos en el concepto de ecología, en el concepto de cosmos que Humboldt nos enarmaba de alguna forma. Pero nos interesa un poco más avanzar en el término que sucede en el siglo XX, que es el upgrade que sucede en la ecología, que tiene que ver con la ecología del paisaje, y esta idea de ecosistema humano total que nos presentaba Sena Webb, en donde ahí Buya le hace una pequeña intervención a este diagrama de lo que tiene que ver el paisaje en tiempo y espacio y todas el sistema de variables que están interactuando, en donde las personas son parte de ese ecosistema, ¿no? Y este es creo que es el gran cambio al cual nos introduce la ecología del paisaje, esta mirada holística de volver a pensar todo el ecosistema total, pero ya con las personas adentro de ese sistema, ya no como Humboldt las estudiaba a la naturaleza ya alejada, sino que hoy nosotros somos parte interactuante que está modificando estas variables. Pero nos interesa de vuelta trabajar sobre el lenguaje y trabajar sobre las palabras, redefiniéndolas, y cambiar de hombre a personas, que nos parece que es de alguna manera una mirada mucho más amplia y no está focalizado en la hegemonía del hombre. Y también la teoría de los sistemas, a la hora que pensamos estos paisajes y hablamos de flujos, de tiempos, pensamos en de qué manera nosotros podemos generar escenarios o hipótesis mucho anteriores a las de pensar un proyecto. Y cuando volvemos a Sudamérica, volvemos de vuelta a pensar cómo entrarles a los proyectos, ¿no? Y en esto acá Gabriel, como lo sabrá explicar mejor que yo incluso, cómo entramos al territorio uruguayo a analizarlo, y en este caso un sistema de cartografías que hablan desde la ipsometría hasta los mantos geológicos que tiene Uruguay, o lo que son para nosotros los mapas base, que tienen que ver con el mapa de ecorregiones de Burkhardt, también maestros nuestros, en el cual nosotros podemos definir cuáles son estas provincias ecológicas de alguna forma, que nos parece que tienen mucho más legitimidad que muchas veces que las provincias políticas o legales, por así decirlo. Y el mapa de la derecha es un mapa de fitogeografía nacional también, ¿no? Que es de vuelta cómo de alguna manera podemos empezar a desdoblar y entender el uso de las cartografías a la hora de proyectar y aproximarnos a un territorio, sea cual sea el proyecto que vayamos a hacer. Pero cuando uno hace un zoom o hace un doble clic en estas ecorregiones, empieza a encontrarse con lo que son, por ejemplo, las distintas pampas, y empieza a entender de que no todas las pampas son iguales, y cómo es que el efecto de erosión o de modelación eólica o a veces fluvial ha ido modificando ese paisaje, y lo que en definitiva vemos es una foto del pasado que hoy seguramente ya se ha cambiado. Pero cuando entramos a los proyectos y a pensar, nos interesa ver cómo uno va encontrando esa heterogeneidad a medida que va ingresando las escalas. Y a nosotros que somos, en el caso nuestro, de Buenos Aires, nos interesa entender cuál es ese manto originario en el cual Buenos Aires se funda como ciudad, como cultura en definitiva, y tiene que ver con este encuentro entre la pradera pampeana y las islas y deltas del Paraná, ¿no? En donde encuentra esta piecita, este dispositivo fuelle, denominado talar, un talar que a su vez se clasifica en dos partes distintas, mediadas por una transición, el talar de Barranca, que todos nosotros conoceremos para los que vivimos en Buenos Aires, ¿no? Esta barranca que hace de encuentro desde el alto y el bajo con el río, hasta lo que tiene que ver con el talar de Albardón, ¿no? Estas albúferas de la provincia de Buenos Aires, esta suerte de extensión que ha tenido agua de mar durante mucho tiempo y tiene la característica de tener unos suelos de conchillas, ¿no? Cuando uno va a Magdalena, Punta Indio, Punta Piedra, se puede encontrar con parte de estos ecosistemas que muchas veces el urbanismo del siglo XIX, del siglo XX, lo ha omitido, pensando en que la ciudad se ha posado sobre un manto genérico, sobre un manto inerte, que en definitiva, gran parte de estos ecosistemas, aunque ya estén modificados, entropizados, algunas de esas variables todavía se están aún activas en este corte genérico de lo que podría ser alguna parte del encuentro de la ciudad de Buenos Aires con el estuario. Y este concepto que también nos trae la ecología sobre bienes y servicios, ¿no? Que se ha puesto tan en boga a partir de la última cumbre de Kioto también, ¿no? Entender cómo puede ser que a 40 minutos de Buenos Aires el ciervo de los pantanos sea una especie que se ha separado del ciervo que está digamos, en esteros de Liberá, pero que aún así es una especie adaptada, es el ciervo más grande de Sudamérica en la posibilidad de tener cartílagos vinculados en sus manos y poder nadar frente a un fenómeno que es la inundación. Todos recordemos que el delta es un gran humedal, en esta foto es interesante ver cómo ese humedal fue modificado, o estas pasturas con las plantaciones
antrópicas, o mismo en Tarata Albúfera encontrar esta interesante relación entre el coronillo y la mariposa bandera argentina. Pero cuando entramos en los proyectos que tienen que ver con los bordes costeros y nos ponemos a investigar de qué se trata el sistema dunar bonaerense, nos encontramos con este encuentro entre la pampa deprimida y el sistema dunar, con todas sus características. Pero aparece de pronto un dispositivo antrópico que tiene que ver con el pinar, que el pinar, sabrán que no es un bosque, es un conjunto de pinos, que en un momento de experimentación botánica se ha determinado como dispositivo de domesticación y aclimatación de un lugar que estaba vinculado a la cultura del veraneo, del ocio, una cultura que ha sido diseñada, no es que de siempre la gente ha veraneado en la playa, y en eso de vuelta tiene mucho que ver la historia del romanticismo como creación de un fenómeno cultural. Pero cuando hablamos de la pampa deprimida, hablamos de Pepuén, volvemos a pensar en algunas especies, algunas dinámicas que tiene el ecosistema, como puede ser el flamenco chilensis, y cómo es el mapa en tiempo y espacio que el flamenco va buscando estas lagunas saladas de donde alimentarse, o mismo alguna de la flora también costera. Pero nos interesa, para ir cerrando esta primera parte, también cómo es el vínculo entre las personas y ese territorio, y en eso volvemos a volver a releer muchas de las culturas originarias, como puede ser la cultura guaraní, vinculada a todo el sistema de ríos y acuíferos, en este bello mapa de Graciela Silvestri y de Machado y Silvetti, ¿no? Donde vemos cómo es la expansión de este territorio vinculado a la cultura del Tecó-Porá. O luego, tiempo después, cómo puede haber sido la compañía jesuita y sus mapas y su organización espacial que nos han arrojado algunos datos, algunos mapas, cartografías que de alguna forma registraban una relación de una cultura, de unas personas con un paisaje en un momento determinado. Pero repasábamos recién la historia de los naturalistas, de las culturas originarias, y también nos interesa entender, después de Humboldt, de Darwin, quiénes fueron algunos herederos naturalistas locales, y en eso, en el altar de Bulla aparece Florentino Meguino con su brillante, digamos, tesis sobre la mitigación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, con un dispositivo artificial a partir de la administración del agua de inundación, básicamente una visión paisaje totalmente de avanzada, pensando que esto sucedió hace más de 130, 140 años, y como es el caso paradigmático de la laguna de Pepuén, un balneario de turismo doméstico interno en la provincia de Buenos Aires, que de pronto en la época de la dictadura, por un mal manejo de la aplicación del plan Ameguino, terminó estando 20 años inundada, esta laguna salina, que cubrió la ciudad y toda la gente tuvo que emigrar en un episodio épico hacia la ciudad de Carué, dejando la ciudad en estas ruinas, una agua salina, como decía antes, donde las culturas originarias ya habían también dejado su huella. Y también nos interesa retrasar un poco y revisar la historia de los grandes maestros que nos han dejado el legado de obras y de cultura urbana que hoy tenemos en las grandes ciudades, al menos de Argentina, e incluso de Uruguay, que es Charles Taix, ¿no? Y entender cuál era la relación entre la naturaleza que Taix proponía en esa época, en esta obra que nos encanta, que tiene que ver con el Jardín Botánico de Buenos Aires, no como una obra en sí, sino como un manifiesto de época, de primero entender cómo era la adaptabilidad y las experimentaciones botánicas en torno a Europa y Norteamérica, en este caso en Sudamérica, y segundo entender cómo es que aparece este Taix desarmado, ¿no? Un Taix que de pronto en un lugar plano tiene un trazado meramente formal y francés hacia la avenida Santa Fe, pero cuando esta barranca que veíamos antes del Río de la Plata aparece, veo que la posibilidad de un proyecto, de otras curvas, en definitiva, de nuevas técnicas de proyecto aparecen en Taix, y eso es la parte que más nos interesa de esta visión, ¿no? De cómo hay dos Taix en un proyecto que en una época, hace 100 años, planteaba eso. Pero también nos interesa el paisaje cuando empieza a pensar, digo, los grandes recursos, las grandes conservaciones, las grandes infraestructuras del ecosistema, y esta foto de Taix recorriendo las cataratas del Iguazú previo a que se consolidaran como parque nacional, previo a sus primeras planificaciones sobre eso. Entonces, entender que el paisaje muchas veces funciona como un dispositivo artificial que potencia algún elemento de la cultura, de la comunicación, y que en definitiva genera un input económico al país, ingreso de divisas. Hoy Cataratas del Iguazú es el destino turístico más visitado de la Argentina. O el Taix urbano, que piensa en la ciudad de Mendoza, y el parque, sobre un parque que funciona casi como un dispositivo para enfriar y para humectar una ciudad que estaba montada sobre un desierto. O un Benito Carrasco, que con Costanera Sur empieza a marcar el registro de la variación del agua, de la inundación del Río de la Plata, que antes comentábamos con el Ciervo de los Pantanos, ¿no? Una pieza cívica, social, de paisaje, puramente social,
en contrapunto a infraestructura portuaria que proponía otro tipo también de país incluso, ¿no? Pero también el Carrasco que piensa la linealidad, que piensa toda esta relación de las ciudades con el agua en este proyecto que me encanta cómo se llama, de proyecto de embellecimiento de la costa, ¿no? Pero en definitiva, cuando pensamos la ciudad que hemos aprendido en las escuelas, la ciudad que siempre vemos, la ciudad consolidada, esta mancha urbana, uno la puede entender de esta manera, ¿no? Una ciudad desarrollada a partir de ciertas infraestructuras que responden a una época del país. Pero en definitiva, el mapa que hoy nos gusta a nosotros revisar cuando pensamos los proyectos es este mapa, es el mapa que nosotros no vemos, que está invisible y que tiene que ver con la geomorfología, la forma que tiene la Tierra en la ciudad, que de pronto eso nos empieza a arrojar un montón de información. Las cotas de nivel nos parecen que es un gran tema a desarrollar dentro de la ciudad de Buenos Aires, los fluvios y los interfluvios, los bajos y los altos. En definitiva, muchas veces por más que esté tan antropizado el sistema, cuando alguno de estas dinámicas afloran, como en el caso de las inundaciones, empezamos a entender de que por debajo de eso hay un sistema hídrico, hidrológico que está en permanente movimiento, pero que en algún momento lo hemos cristalizado creyendo que lo podíamos dominar. Pero en definitiva, volver a pensar la barranca, la pieza dentro de la ciudad como un evento de paisaje, y esto tiene que ver con unos ensayos que estamos haciendo en San Isidro, en un proyecto nuestro, tienen que ver con de qué manera nos empezamos a relacionar con el medio, ¿no? Y cierro este primer capítulo. Para quien no vio, le recomiendo que mire, este es el documental de Dieter Rams, es un arquitecto diseñador de Braun, de la marca Braun alemana, durante 30 o 40 años, donde no bien arranca el documental, él de alguna forma dice, ¿no? Como yo nunca quise, nunca me gustó este término del embellecimiento, ¿no? Como la cosa de embellecer por una especie de placer visual estético, sino todo lo contrario. Dice, tenemos que volver a la esencia, a las cuestiones básicas, y por eso para él cree que si no hubiese sido arquitecto, diseñador industrial de una marca alemana de posguerra, hubiese sido paisajista, con lo cual es maravilloso cuando después se muestra su casa, así que les recomiendo que lo miren. Y ahora sí, entrando en la parte práctica, estando en tiempo, en timing, les voy a contar primero de qué se trata Escape, ¿no? Escape es un laboratorio que nace hace 5 años como un dispositivo paralelo que tenía como dos objetivos. Por un lado, plantear una agenda donde el paisaje esté en el eje de esa agenda, ¿no? Nosotros decimos que la disciplina nuestra tiene 25, 30 años, es muy joven, y que durante el siglo XX, luego de estos grandes maestros, ha habido como un vacío en la producción de experimentación, de conocimiento, de academia, por la falta de una disciplina formal que esté formando gente. Entonces, nos parece que retomar parte de esa agenda es interesante y, por otro lado, empezar a construir un lenguaje interdisciplinario. Es decir, la posibilidad de que un arquitecto pueda hablar con un biólogo, con un economista, con un político, hoy nos parece que es parte de uno de los temas para empezar a trabajar de manera colaborativa en equipos mucho más amplios, que piensen en el territorio, que piensen en las ciudades, en definitiva, que piensen el ecosistema. Pero nos gusta esta idea de escape y somos fans también de Houdini, que fue el primer escapista, que donde a partir del uso de su inteligencia podía lograr otra cosa, y esa otra cosa en algunos casos se refirió a la fabricación de lo que fue uno de los primeros prototipos para los trajes de buceo y poder meterse en el territorio marino. Pero en definitiva, Escape empezó a armar una serie de temas o de hashtags a lo largo de los años, con una cantidad de invitados honorables, diversa y heterogénea, en las cuales habían activistas ambientales o abogados vinculados a lo ambiental, había arquitectos, había biólogos conservacionistas, había permacultores, había posturbanistas, en definitiva, había todo un abanico de gente y de disciplinas que para nosotros hoy eran las que conformaban la mesa grande, digamos, de alguna forma, del paisaje, de lo que estamos pensando en cómo la cultura acciona sobre el medio. Y en estos escapes nos pasó una cosa casi trascendental, ¿no? Que fue que previo a su fallecimiento, un gran maestro para muchos de nosotros, Rolando León, fallece y nos deja una gran velada con un montón de aprendizajes que cada tanto nosotros lo revisamos y lo volvemos a escuchar sobre la mirada ecosistémica sobre el paisaje y sobre la mirada de la disciplina hoy accionando sobre la realidad, ¿no? Y también estas cosas mágicas que pasan con gente que hoy ya son amigos, son aliados de todas estas experimentaciones, que es el cruce de ver a Monobloc cruzados con Mauricio Corbalán, ¿no? Una mirada desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el sistema complejo, atravesados en una charla. Digo, de eso de alguna forma se llama Escape, que este año inaugura con lo que tiene que ver la agenda del territorio social, que para nosotros es el tema que se viene, el tema que está latente hoy en día, que ya está activo, que tiene que ver con las personas y el ambiente como dos ejes.
También algunas contribuciones académicas que hacemos en términos de estos ejes, y esto es el Ciervo de los Pantanos con la Cátedra Diegues, en lo que es el territorio de reserva, en un ex ensayo académico que estamos postergando para este año, que en algún momento sucederá. Pero en definitiva, a quien le interese más indagar sobre escape, están todas las experiencias colgadas en YouTube, en esta actitud de poder también liberar, compartir y abrir un montón de información y de conocimiento que tienen un montón de colegas, de amigos, de compañeros, que en definitiva hoy hacen a lo que es una construcción colectiva mucho más amplia, lo que nosotros llamamos como una nube colaborativa que tiene que ver con un sistema de trabajo, básicamente. Pero en definitiva, cuando todo esto lo bajamos a bulla, a los proyectos, empezamos que Escape de alguna forma empieza a retroalimentar esto que pasaba en Escape, ¿no? Todas esas experiencias y todos esos cruces disciplinares. Entonces, el territorio de reserva nace en 2012 con una experiencia para la Galería Monambiente, en 2012, sobre los terrenos baldíos de Buenos Aires. Empezar a indagar y a preguntarnos de qué se trataba estas comunidades botánicas, vegetales, que crecían muchas veces sin mantenimiento casi, y que cuando empezábamos a catalogarlas, a clasificarlas, a entender de qué se trataban, nos empezaban a dar algunos indicios de que eso podía llegar a ser un nuevo material, una nueva materialidad sobre la cual Buenos Aires construye una nueva idea de vegetación que tenía que ver con vegetación espontánea, con vegetación nativa, mezclada, mixteada, hibridada con una vegetación cultural que es también la que nosotros somos parte, ¿no? Entonces sucedió la muestra, y en esto acá lo voy a empezar a citar mucho a Gabriel, porque él fue gran parte de toda esta nube que les cuento colaborativa de profesionales que trabajamos en algunos proyectos. Sucede la Casa Memo, y la Casa Memo junto con Gabriel pensábamos cómo podía llegar a ser este dispositivo, ¿no? este microparche en la ciudad, que por un lado tenía parte del ecosistema terrestre, por otro lado tenía otros ambientes parecidos más a los humedales, pero en definitiva creo que con Memo empezamos a entender de que si nosotros podemos programar la botánica en un proyecto, en un espacio, de alguna forma estamos como programando el paisaje como si fuese una consola, ¿no? Lo que nosotros en algún momento llamamos la BJ, la consola de biodiversidad. Uno podía de alguna forma aumentar y subir algunos canales para producir algunos efectos, como puede ser en el caso de Memo, los grillos, o en otro momento determinado el canto de las ranas a la tarde. Y también esta idea de poder cultivar la tierra, ¿no? La idea de farming urbano es algo que también está latente en muchos de los proyectos. Pero en definitiva, el Parque del SEC tomaba todas estas ideas, estas experiencias de baldío, Memo después, para plantear lo que puede ser un parque público que ganó el primer premio junto con Edgardo Minón ya en 2012, en donde planteaba como un gran parque público sobre losa, una losa de 2 hectáreas, y en donde la primera imagen que teníamos nosotros en la cabeza era poder construir un parque de 2 hectáreas básicamente sin plantar nada. A partir del manejo de la espontaneidad, del corte, del monitoreo, digamos, de la especialización de unos técnicos, unos jardineros muy tecnológicos que vayan midiendo y monitoreando la terraza. Lógicamente se imaginarán que en 2012 plantear en Recoleta un terreno baldío de 2 hectáreas había sido bastante fuerte, entonces tuvimos que de alguna forma adaptar todo ese pensamiento del concurso a lo que podíamos también disponer. En ese momento Gaby lo podrá contar mejor, el stock de especies nativas que podíamos conseguir, pero en definitiva lo importante para mí el SEC es que empieza a plantear como un nuevo imaginario de vegetación en la ciudad, ¿no? Y atrás vemos Recoleta y antes vemos Plaza Francia con esta identidad que hablábamos de este Thais, con las tipas, con los jacarandá, con algunos eucaliptus, de alguna forma pensar Buenos Aires en un nuevo imaginario, una nueva estética que ya es una estética ecosistémica, una estética que de ratos puede funcionar como un microparche urbano, que empiece a generar una nueva relación de las personas con la biodiversidad. Y también esto lo hemos ido escalando en proyectos de mayor escala, y este es un proyecto en una selva boliviana, esto es en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, en una selva que está entre cuencas amazónicas, en donde de alguna manera la forma de ingresar al proyecto era muy parecida a la que tenía Humboldt, digamos, a partir de la exploración, a partir de caminar y a partir de cartografiar sobre todo. Acá vemos el sistema hídrico con sus inundaciones, los ecotopos, los mapas botánicos y hasta incluso la ipsometría con su topografía. Empezamos a entender de qué manera nosotros podíamos pensar algunas ciudades en el territorio ya con otras lógicas. Con una lógica de tratar de conservar en gran parte los flujos que se venían dando en ese lugar determinados. Este es un proyecto que, además de haber planteado de las infraestructuras, los modos de densidad y cómo es la ocupación, también plantea como eje central una gran reserva natural pública que se cede al espacio público y forma parte de un programa académico. Y hemos también tenido la posibilidad de pensar incluso cómo es el sistema de pasafaunas en un lugar donde nosotros queremos todavía conservar algunas de las dinámicas del lugar. Entonces, de alguna forma, estar caminando los cañones en una reserva natural, con unos miradores,
con unos dispositivos que permitan recorrerlo, educar y conectarse tanto en los cañones como en un sistema de ríos amazónicos, en este caso de arena, pero que muchas veces inundan. Y cuando hablamos de inundación entramos en el territorio líquido, y el territorio líquido tiene que ver con esta relación de que nosotros como cultura porteña no terminamos de asumir la condición hídrica de borde, ribereña que tenemos, no solo con el Río de la Plata, sino con todos los ríos pampeanos, los humedales y las aguas que venimos trayendo de antes. Y en eso empezamos a pensar algunos dispositivos, algunas piezas artificiales que habiliten algún tipo de conexión, porque entendemos que el cambio pasa a través del cambio cultural primero, ¿no? Entonces, la plaza líquida, como nos gusta llamarla, tiene que ver con este dispositivo flotante que por un lado rompe con la idea de una costanera seca, ¿no? Una costanera que siempre la concebimos desde el territorio y no desde el territorio líquido. Y es una costanera que se mete, que te permite caminar por el agua, y ese caminar por el agua también genera como esta cosa casi del andar, que es el diseñar el cambio en la textura del agua, que es uno de los temas también que nos interesa casi poéticos, ¿no? Cuando esta agua se tranquiliza hacia un lado a partir de estos pontones flotantes, se produce un efecto de espejo, y cuando sucede ese espejo, el edificio de Martín Torrado que está enfrentado se ve reflejado en el agua. Entonces, ¿cómo a partir de un dispositivo que simplemente flota podemos construir todo un imaginario de un paisaje a través del agua? Y también otros proyectos que han sido paradigmáticos ha sido el concurso del Parque del Tiro Federal, del Parque de Innovación en Núñez, que junto con Monobloc y con Polo Jaimes ensayamos qué posibilidad tiene Buenos Aires de abrir una de sus cuencas entubadas, y en este caso hablamos del arroyo White, una cuenca muy cortita que nace en Belgrano, pasa por Núñez y desemboca en el Río de la Plata. En definitiva, en un lugar que Buenos Aires tenía como la posibilidad de ensayar esa posibilidad de ya no abrir el río en su formato originario, no hacer un control Z, sino al contrario, construir una infraestructura artificial que tenga funciones biológicas, ¿no? Y cuando hablamos de funciones, hablamos de vuelta de repensar el ciclo del agua, la arquitectura como dispositivo mediante en ese ciclo, el Río de la Plata con sus inundaciones y todo el sistema o el ecosistema que podemos montar allí para volver a traer ciertos elementos a la ciudad y esta conexión con las dinámicas. Y también pensar de que puede ser un parque seco, puede ser un parque húmedo, digo, pensar en que la variación de estas condiciones líquidas tienen que ser parte de nuestra cultura hoy también del espacio público. Y algo similar sucedía cuando pensábamos, y también finalista este proyecto, junto con Monobloc y Claudio Ferrari, el concurso de lo que fue el Parque de la Ciudad, ¿no? En donde nosotros propusimos una infraestructura directamente líquida, aislada del suelo, que era un suelo que estaba contaminado, en donde íbamos a armar esto que llamamos la máquina de agua, ¿no? Era una suerte de acequia circular, que en definitiva era una pieza urbana, pero que era de alguna manera el colector de todas las aguas limpias pluviales de los edificios y donde nosotros implantábamos el sistema de comunidades ribereñas para luego poder ir de alguna forma inyectándole tanto al Sildanis como al Riachuelo una suerte de suero ecosistémico, como lo llamamos. Pero en definitiva era un parque público, que es otro de los grandes temas y las infraestructuras urbanas que nos interesan para pensar la ciudad. Y cuando pensábamos en escape del territorio productivo, digo, se nos viene también la experiencia de poder pensar una ciudad de salvataje en Córdoba, una ciudad de salvataje que asumía bajo la hipótesis de que los polos iban a derretir, las aguas iban a subir, y que uno de los 7 u 8 lugares en el mundo que se iba a salvar iba a ser Córdoba. Entonces, Córdoba, además de ser un portal de luz, de ser una puerta para los lamas y tener una cantidad de connotaciones tanto desde el plano simbólico como desde el plano geológico, como la ionización del aire y la posibilidad de que sea sanadora esta región, empezamos a pensar cómo sería en el norte de Córdoba, en este lugar que se llama Sierras del Sur, cómo sería pensar esta ciudad arca, ¿no? Unas villas serranas, como llamábamos, unas villas que entendíamos que estaban muy íntimamente ligadas al territorio del agua. Es decir, Córdoba en esta zona del norte es un lugar muy seco de serranías, en donde la inteligencia para poder subsistir tiene que ver con el aprovechamiento y la administración del agua, casi como si fuese una narración de Ameguino montado en latitudes más al norte, ¿no? Y de alguna forma este territorio presentaba una altitud muy grande, esto era un terreno de 3.000 hectáreas, donde el cual teníamos que montar estos proyectos, y de alguna forma lo que hacíamos era montábamos 3 aldeas serranas montadas, fijadas de alguna forma sobre los ejes pluviales del agua, es decir, desde el alto hacia los bajos, hacia el valle, hacia el río Quilpo. Entendíamos cómo eran todo el sistema de pluviales y cómo funcionaba el agua para luego allí montar 3 aldeas y a su vez cada aldea tener un sector distinto. Este era un lugar que había sido habitado por los comechingones, por los jesuitas, y ya llegando hacia el final de la charla, cómo estos centros, estos poblados,
los podíamos pensar desde una lógica también del paisaje, ¿no? Volvíamos a activar los viejos cultivos de los jesuitas y armábamos este sistema de, sí, como de centro cívico, de mercado, de plaza, de lugares también de media densidad, pero también de lugares de huertos, de cultivos. Queríamos de alguna forma, y en esto sumo a todo el equipo, a Claudio Ferrari, a Martín Fernández de Lema, a Germán Santiga, a Nadia y a todo un gran equipo de vuelta, muy interdisciplinario, que estaba pensando, como nos decía Germán, en ese escape, ¿no? Y también Germán sumado a este equipo, cómo podíamos cuantificar y repensar un modelo basado en la agroecología. En este caso puntual en Córdoba, pero tenía que ver cómo podemos repensar las formas en que cultivamos, las formas en que habitamos el territorio. En esta imagen vemos a la izquierda unos barns, que son donde van a vivir, digamos, todos los farmers, y de alguna forma el cultivo que estaba diseñado, que estaba calculado para alimentar una cantidad de gente que iba allí a vivir específicamente. Ahí vemos algunas de las infraestructuras de estos campos cultivables. Y de vuelta, volver a retomar algunas de las técnicas como puede ser, digamos, los parches, el diseño y la administración del agua, las infraestructuras que necesitamos, la rotación de cultivo y todo un sistema de, también de barreras vegetales, pero armadas en base a la vegetación del lugar, empezaban a plantearnos como un nuevo tema que era qué comemos, cómo nos alimentamos, que tiene que ver en definitiva también cómo ocupamos después el territorio. El territorio marino nos lleva a estos últimos capítulos que les voy a contar ya cerrando, que son los últimos capítulos de la oficina. Los últimos 2 años Bulla ha pegado un salto de escala y hemos estado desde Bolivia, desde Córdoba y ahora en muchos casos desde Uruguay a repensar el territorio en la gran escala, ¿no? Entonces empezamos en estos casos Uruguay puntualmente a repensar y entrar al sistema de cómo es el paisaje uruguayo, ¿no? Cómo es su génesis, cómo es su topografía, cómo podemos explicar de alguna forma estas lagunas que aparecen en lo que ellos llaman este litoral marino, que va desde Punta del Este hasta Rocha, y en un lugar puntual que nos tocaba trabajar que tenía que ver con estas lagunas, estas planicies bajas, como ellos llaman, que en definitiva es todo el caudal de agua que baja de las sierras, de la perillanura, y que de alguna forma se almacena en unos lugares previo a la salida del mar a través de las barras, ¿no? Y nos tocaba trabajar, y en esto también lo sumo a Gerardo Raffo, que es un licenciado colega que se suma también al equipo, junto con MAPA, junto con un montón de otros actores que están también pensando esto, en entrar a un territorio a partir de vuelta, del mapeo, de entender cuáles eran esos ecotopos que iban a ir apareciendo en el lugar. Un lugar también de vuelta antropizado, con pinares, con eucaliptales, pero que de alguna forma también queríamos resaltar como aquellos lugares que habían estado librados a no la intervención, como podían ser algunas pasturas del bosque samófilo o algunos bordes, algunos ecotonos relacionados a estas lagunas. Y la forma que empezamos a proyectar este proyecto, este gran proyecto sobre 60 hectáreas en Uruguay, tenía que ver con empezar de vuelta a registrar, a comunicar, a entender cuál era la botánica que íbamos a querer después propagar en el proyecto. Y de alguna forma tenemos que pensar lo que nosotros después denominamos como los corredores biológicos de todo este gran lugar donde iba a vivir gente. Algunos vaquianos empezaban a colectar semillas de algunos parches que íbamos encontrando y que nos interesaba empezar a replicar, de alguna forma casi con esta cosa activista, en un souvenir para que la gente se siga llevando parte de esta flora a otros lugares y la siga propagando. Pero en definitiva nos gustaba como pensar cómo construir un sistema de corredores biológicos en estos lugares cerca del mar, conservando parte del ecosistema como el pinar, que estaba el ecosistema antropizado, y planteando esta nueva forma de volver a construir paisaje casi sin modificarlo de alguna forma, ¿no? Y otras piezas que tenían que ver más con el humedal. Y el último proyecto que les voy a contar, y esto es casi como una novedad, es un bonus track, tiene que ver con un manual que hicimos junto con Monoblog nuevamente, una oficina con la cual asociamos, con la cual hemos encontrado una complicidad intelectual y proyectual muy profunda, y a los cuales queremos mucho, y que tiene que ver con este manual, junto con ACIA, para el espacio público de alcance nacional. El Banco Mundial nos encomienda, es decir, ganamos a través de una licitación, a través de la formulación de una serie de equipos de vuelta interdisciplinarios, la posibilidad de repensar el espacio público en situación vulnerable. Dicho de otra forma, el espacio público de asentamientos, de lugares populares o de villas en todo el territorio nacional. En definitiva, lo que nosotros les propusimos fue un kit. Un kit es un dispositivo en el cual uno puede ir agarrando algunas piezas que le interesen y utilizándolas como herramientas. Un kit de alcance nacional basado en un ingreso que tenía que ver con las ecorregiones. Es decir, empezamos a analizar más que la problemática que tiene Mendoza, que tiene Neuquén, empezamos a analizar la problemática territorial del espacio público a partir de esta visión de las ecorregiones. Entonces, en este manual, que les voy a mostrar muy salpicado,
cómo eran, esto estaba también llevado a una aplicación y tenía como algunas lógicas para ser utilizado por cualquier departamento de una municipalidad, de algún pueblo, de algún lugar en el país. Tenía que ver con, primero, entender en qué lugar estabas, cuál era la cultura, cuál era, digamos, toda esa paleta, digamos, cromática que formaba tanto el paisaje natural como el paisaje cultural. Y después luego poder bajarlo a una serie de herramientas muy básicas, casi como unas preguntas como repensar el espacio público, como herramientas que ellos podrían utilizar y luego terminar de componer un proyecto que iba a ser de su autoría, ¿no? Y de alguna forma, este anclaje, volver a revisar algunos parámetros, algunos espacios, nos parecía que era como parte clave para poder proyectar el espacio público. Y un espacio público que no solo estaba consolidado, concebido desde el mundo verde, como se llama, ¿no? La palabra verde, que a veces queda tan corta también para lo que hacemos, porque este manual también tenía que ver todo lo que nosotros llamamos como el hardscape, la parte dura, todo lo que tiene que ver con el equipamiento, con los solados, con el soporte social y físico que puede tener el espacio público, ¿no? Y tal es así que nos interesa también, y en esto que somos nosotros fans de correr como los límites de los alcances profesionales, el manual era tan detallista que hasta terminaba explicando cómo podían ser el anclaje en el suelo de una serie de materiales como pérgolas, como cestos, como luminaria. Digo, tenía de vuelta una construcción en un equipo interdisciplinario que iban desde ingenieros civiles a trabajadoras sociales, en donde pensábamos tanto el detalle de lo que puede ser una reja, una estructura, como la implantación urbana, como la ecología, como el diseño de una pieza y la soldadura de esos metales, ¿no? La mirada de género fue un tema que atravesó todo el manual también como una política que nos interesa, como empezar a poder desbordar hacia estos espacios. En definitiva, el manual terminó, además de ser una pieza editorial, en un proyecto en el barrio de La Favorita, en Mendoza, con esta pieza, con esta obra cívica, icónica, es una pieza de reunión social, multifunción, en un lugar muy deteriorado, que en definitiva empezaba de vuelta a construir esta idea de comunidad, de encuentro, de multiuso, de heterogeneidad que el espacio público necesitaba en este lugar tan vulnerable, ¿no? Y para cerrar, como una reflexión interdisciplinar y también sobre los alcances, cómo es que todo el tiempo estamos revisando los alcances de la disciplina del paisaje y parecería ser que nunca nos podemos quedar confinados a algo. Hemos estado participando y lo seguimos haciendo en lo que para nosotros es un nuevo desafío, además de todas las urbanizaciones, las comunidades y todas las experiencias que mostré, en lo que tiene que ser en cómo volver a pensar la ciudad de Buenos Aires, cómo pensar un código, un plan urbano, un código urbanístico, un código ambiental en definitiva, eh, de vuelta en una mesa grande, en una mesa ampliada, en una mesa en donde todos compartimos su conocimiento, en donde no hay una hegemonía, no hay una verticalidad clara, y en definitiva lo que estamos haciendo es tratando de llegar y de pushear de alguna forma, de meter, e insertar en un código urbanístico, en un área muy dura y muy negada también para el paisaje, como es la construcción de la ciudad, desde la hegemonía arquitectónica, cómo nosotros podemos hoy insertar los inputs ambientales con una mirada ecosistémica, una mirada que mejore los estándares y las performances de los dispositivos que podamos construir en proyectos más artificiales, más naturales, pero que en definitiva, y en estos tiempos de COVID y de encierro, nos hacen repensar de alguna forma cómo nos relacionamos, no solo con el medio, no solo con la atmósfera aérea, no solo con la atmósfera del suelo, sino también cómo nos relacionamos como comunidad y como sociedad. Así que muchas gracias por haber escuchado y no mucho más. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Se escuchan los aplausos ahí de fondo. Eh, la verdad que muy rica la charla por varias cosas. Por un lado, por mostrar diversidad de laburos, de escala, de aproximación. Me parece que es muy estimulante para los alumnos, que en definitiva son los destinatarios de todo esto principalmente. Y creo que es muy estimulante para mostrar cómo nuestro trabajo, nuestro quehacer, va desde el jardín hasta la escala regional, en interacción, en un aprender diario, cotidiano. Es muy difícil, digamos, cerrarse en una persona en estos trabajos y esa cocina de la interacción creo que es lo más jugoso que tenemos. Así que creo que es muy rico y felicitaciones también por los logros, por las conquistas, que para nosotros también reflejan conquistas de la profesión y conquistas de la sociedad que entiende que el paisaje es más allá, va más allá de plantar potus y petunias, como decimos siempre, ¿no? Le hace alegría del hogar, como quieran. Pero de alguna forma me parece que es rico pensar un ejercicio
de variedad de laburos como para, bueno, pensar una profesión consolidada y con más jerarquía de alguna manera, ¿no? Surgieron un par de preguntas, especialmente del documental. Si podés repetir o mandarnos después un link, si está online, si está accesible, lo podemos colocar después en el sitio. Les contaba ahí a los amables oyentes que tenemos un ciclo de varias charlas, que la idea es invitarlos de a poquito, que se vayan sumando. Nuestra idea es tener un par de invitados por mes, como para sumar también variedad de otras aproximaciones, otras escalas. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Querríamos abrir un minutito el espacio para algunas preguntas, si te parece bien. Y Sí, sí, perfecto. abrimos el micrófono. ¿Quién Claro. tiene ganas de hacer alguna consulta mano a mano? No sean tímidos, por el mismo precio pueden hacer algunas preguntas. Bueno, hay varias que están en el chat. No sé si podemos hacer como en los programas de televisión, de ir leyendo los mensajitos también. Sí, cómo no, yo, porque siempre es más sabrosa la voz humana, pero si nadie se anima, por supuesto. No sé si alguien tendrá que levantar la mano tampoco. A ver, ¿algún valiente, algún voluntario? Acá tenemos una pregunta del manual, si es algo que va a ser difundido, si va a estar disponible, en qué etapa está también sería lindo contarnos, capaz. Bueno, perdone que estoy aprovechando de encender un poco más de luz. El manual, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, la verdad que fue muy enriquecedora para nosotros. Y con esto lo digo en casi todo lo que hoy mostramos, y lo que hacemos. Son procesos en los cuales vamos aprendiendo, junto, como decía Gaby, con otros colegas, con otros equipos. Y el manual fue una encomienda de un ministerio que armó un equipo. Ese manual actualmente entiendo que está en funcionamiento. Se ha estado utilizando, difundiendo a cada una de las unidades ejecutoras a nivel nacional. Estamos en una etapa de revisión editorial. Junto con Monoblog teníamos como una voluntad de poder darle como un vuelco más didáctico, cambiar cierta comunicación de la pieza, pero está dentro, lo estamos trabajando lentamente, pero va a estar pronto, seguramente, y si logramos, en edición papel, y seguramente, como es casi una política de la casa, estará disponible para todos, en algún lugar online, pero hoy no está disponible, lamentablemente. Muy bueno, muy bueno. También hay una pregunta sobre el lugar en Uruguay, qué localidad, qué región aproximadamente, si podés contar. Bueno, de Uruguay, y afortunadamente hemos y estamos trabajando mucho. Hemos trabajado en la ciudad de Montevideo, en las afueras de la ciudad de Montevideo, actualmente en algunos lugares que son parte, digamos, de lo que son los humedales antropizados del río Maldonado, en varios proyectos como del suburbio montevideano. Y luego estamos pensando algunas comunidades de mar en lo que tiene que ver con la zona previo a llegar a Punta del Este, en algunas de estas bahías que aparecen allí, en la zona también de las afueras de Punta del Este, en Garzón también, que eso es un poquito más arriba, a otra altitud, y en José Ignacio, con lo cual diría que prácticamente desde Montevideo hasta casi la entrada de Rocha hemos estado trabajando de vuelta en una exploración que también ha sumado a otros colegas en algunos casos, ha estado Amalia Robredo, ha estado Mapa también, Fábrica de Paisaje, digo, de vuelta, un montón de colectivos, de amigos, de colegas con los cuales armamos equipo permanentemente. Muy bueno, muy bueno. A ver, ahí sí hay una pregunta. Hay un poco de ruido, me parece. Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Adelante. Hola. Sí, adelante. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la posibilidad, es muy interesante. Un poco mi interés en escuchar, en acercarme por primera vez a
a este encuentro tiene que ver con una experiencia personal y colectiva. Yo soy bióloga, botánica de profesión, y estamos trabajando, en realidad somos vecinos de un pueblo en Uruguay, en la zona del departamento de Colonia del Sacramento. Formamos una asociación de defensa de los bosques ribereños de dos localidades del departamento. Y bueno, estamos iniciando un proceso de trabajo sobre educación ambiental, de generación de infografía, tratando de promocionar actividades de educación sobre la biodiversidad local, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahora que ya describieron en qué lugares de Uruguay estaban trabajando, entiendo que justamente esta zona del lado, digamos, del río, no tanto del mar, pero me imagino que si trabajaron en el Delta es algo parecido. Entonces bueno, nuestro interés quizás en ponernos en contacto, porque tenemos un proyecto de fotografía, de paisaje y de promocionar la rellegada de especies nativas a estos bosques que son antrópicos, mayoritariamente de eucalipto y de pino. Así que bueno, contarles esto y agradecerles la información, que fue muy interesante, y bueno, ponernos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que en esto también lo sumo a Gabriel, incluso él es más conocedor que nosotros, incluso de su propia tierra. Tengo mucho cariño a Colonia porque he pasado gran parte de mi infancia en Nueva Palmira, así que conozco la zona, y hoy me duele un poco a veces esta idea de progreso que sucede, que está avanzando de una manera sin precedentes, pero encantado, siempre estamos abiertos a colaborar. Nos interesa Buenísimo. mucho la comunicación y la difusión, digo, y en eso la producción gráfica, por eso mostraba todo el tiempo cartografías, y somos también como diseñadores, somos buscamos una determinada configuración plástica también de los documentos que producimos, digo, hay como una exploración que desde ya incorpora de Buenísimo. vuelta a un paquete muy amplio de gente, ¿no? Eso es lo más interesante, creo que yo, del paisaje, ¿no? Que somos interdisciplinarios por definición, por defecto, por origen, y hoy creo que nuestra disciplina es clave, en el momento en el que estamos en términos de destrucción de hábitats, y es clave. Lo que sí es importante, a veces nosotros nos pasa mucho, hoy mostré toda una línea de narrativas de la oficina, pero hay otros proyectos y con otros ejes, que muchas veces las transformaciones que vamos dando, nosotros decimos que somos como ninjas un poco sobre la realidad, porque nos vamos sentando en muchas mesas distintas y con distintos actores todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque la realidad es muy compleja, y de pronto un día tenés que estar hablando con alguien que es un desarrollador inmobiliario, y otro día con un gestor de una municipalidad, otro día con un planificador, otro día con un arquitecto, otro día incluso un abogado que define lo que puede ser el código urbanístico de un lugar. Entonces, muchas veces la manera de penetrar a nosotros nos ha sido difícil, digo, esta es parte creo que también de la misión que tenemos, ¿no? Es empezar a poder llevar esto que dice Gaby, el mensaje del paisaje a otras mesas y entender cómo podemos hoy pensar nuevos modelos. Bueno, Y en este quizás, caso, perdóname, somos vecinos, o sea, nuestra situación es a la inversa. Nosotros estamos queriendo generar agenda pública en la gestión local en relación a los paisajes y no el paisaje, porque vemos bueno, que lo único que se ve es el bosque de eucalipto, y bueno, es contracultural trabajarlo en ese otro sentido, ¿no? sí, es interesante. Como estrategias o herramientas de proyecto, en algunos casos hemos ido como desmontando los eucaliptos y los pinos y utilizando esa madera, esa energía, esa biomasa consolidada con otros fines, ¿no? Lo cual también es lindo cómo el paisaje se va retransformando, y las distintas culturas, pues la verdad que es cierto, digo, cuando uno lo analiza a Thais, implantando especies exóticas, no es que lo estamos juzgando, sino que para los cánones de ese momento de la cultura, eso era toda una novedad y una tecnología. Hoy entendemos que por ahí Claro. algunas especies no tienen servicios ecosistémicos, con lo cual, digo, lo que siempre pensamos hacer es mirar para adelante, pero incorporar a las personas ahí, que es el gran problema que le pasa al Delta, ¿no? El Delta tiene comunidades muy grandes trabajando allí,
que no podríamos hoy pensar en volver a un paisaje originario en el delta si no contemplamos las actividades de todos esos pobladores que están allí. Entonces, Claro, hoy el diseño de estos modelos de ocupación del espacio requieren un poco más de ejercicio, ¿no? Un poco más de trabajo, es más complejo, ¿no? De alguna forma. Pero gracias. Mira, acá hay otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿cuál te parece hoy en día el elemento fundamental y más importante en el diseño del paisaje? Nos pregunta Cintia. wow, Ignacio ahí. uy, no me dejes solo en esta. Eh, bueno, yo quizás puedo hablar desde un eje que puede ser el de Buenos Aires, ¿no? Que es el tema que nosotros siempre tenemos como en agenda. Yo creo que en Buenos Aires el eje claramente el foco está puesto en el agua. Esta cuestión cultural de que por más que estemos en Saavedra, no entendamos de que eso había funcionado como un humedal, como un bajo, como un lugar que de alguna forma incorporaba agua y que una topografía que es leve, que apenas la percibimos, va llevando gran parte de la escorrentía superficial, subsuperficial, las napas. Me parece que en el paisaje tiene como de vuelta esta posibilidad de volver a revisar el ecosistema, de vuelta, desde nuestra mirada esto es, ¿eh? No como volviendo a su estado original, porque muchas veces es difícil, digo, está la ciudad de por medio, está el lugar donde habitamos, sino viendo de qué manera nosotros hoy podemos programar lo que nosotros llamamos interfaces, proyectos, dispositivos que por un lado habiliten un nuevo intercambio, unas nuevas dinámicas del ecosistema, con otros parches, con otras islas, con otros corredores, y que a la vez incorpora a las personas como un dispositivo que cambie una cultura en un lugar. Entonces, de alguna forma, creo que hoy, en tiempos de pandemia, te diría que lo más importante creo que es volver a pensar el paisaje en un sentido muy amplio y a las personas y a la comunidad también en un sentido muy amplio, interactuando en un medio que hoy está en crisis. Sí, muy rico. Creo que es muy novedoso sumar al usuario, a la persona, al ser humano en el paisaje. Creo que todas las escuelas tradicionales de jardinería, paisajismo, paisaje, se piensan muchas veces de la estética y el usuario, el poblador, muchas veces está más excluido de ese espacio, es poco integrado, ¿no? Así que rica esa mirada, bienvenida, urgente en realidad, necesaria. Así que, bueno, muchas gracias. Había otra pregunta ahí, alguna pregunta que tiene que ver con búsqueda laboral, tal vez una, por ejemplo, pregunta si ustedes tienen un perfil de diseñador gráfico en el equipo. Puede ser un halago a la producción también esto, ¿no? La verdad que hay una cosa que me parece que hicimos desde el primer momento, que es que cuando entendíamos, en la facultad no nos forman a saber qué es tener un estudio, qué es la vida profesional, qué es accionar sobre la realidad. No, no hay un manual, digo, no nos lo enseñan. Entonces creo que una de las cosas que hemos hecho desde el primer momento fue apoyarnos en gente que nos ayudaba a planificar una estrategia, a planificar una organización. Una organización en un sentido amplio es un conjunto de personas que se organizan para obtener un resultado. En esa organización, que no solo es la gente que trabaja en un espacio físico pensando proyectos, hay toda una serie de constelaciones, de satélites y de equipos que siempre nos apoyamos. Nosotros nos gusta como respetar la voz de las disciplinas y nos gusta aprender de los otros, digo, como nosotros aprendemos permanentemente de Gabriel o de cualquier otro colega con el cual trabajamos en un proyecto, también nos gusta contratar un diseñador gráfico, aprender de él, conocer su mirada, como también la de un hidrólogo, la de un ingeniero civil, la de un ecólogo, la de un ambientalista. De alguna forma, en ese sentido, creo que tenemos que ser conscientes del poder que tenemos como la interdisciplina para mejorar hoy lo que puede ser, digo, una presentación, es una línea visual. Pero lo que sí es cierto, y en relación a lo gráfico, es que Bulla tiene como algo de producción medio eh, visual fuerte, ¿no? O sea, nos preocupa poder producir piezas gráficas que tengan una cierta belleza en un punto, que hablen de unos temas, y nos parecía que, en definitiva, hoy uno de los roles del licenciado en paisaje es ser un comunicador, porque recién lo que compartíamos de Uruguay es la falta de conocimiento que hay en muchas cosas, que nosotros no las tenemos tampoco, pero que en definitiva hoy tenemos que estar todo el tiempo contando lo que sabemos, contando lo que podemos hacer.
Y para llegar a esos lugares, para poder penetrar en una oficina gubernamental, para poder hablar con un gran desarrollador o un dueño de un gran latifundio en algún lugar, teníamos que tener más herramientas que solo las disciplinares. Entonces, por eso van a ver que muchas veces trabajamos en equipo, con un economista, con un asistente que nos ayuda a planificar la estrategia del equipo, la estrategia del estudio, de la oficina, en definitiva. Somos en eso como muy estructurados y diseñamos un sistema, ¿no? Un sistema de trabajo que nos excede a nosotros. Eso está claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, quedan algunas preguntas más. Los invitamos a mandarlas tal vez por mail. ¿Querés dejarnos un mail a mano que vos mires, que llegue a Bulla por si hay consultas, aportes? Sí, hay un mail institucional que me parece que es el mejor para hacerlo, que es info@bulla.com.ar, o nos pueden escribir también por las redes sociales. Creo que es @estudio_bulla, Instagram. Así que bienvenidas todas las preguntas y nada, de alguna forma, y creo que Gaby ya para cerrar, lo que compartimos hoy, digo, de vuelta, no es una producción personal, es una producción de todo un grupo de gente, de un colectivo interdisciplinario, que tampoco de alguna forma lo que hace es cristaliza una serie de experiencias de laboratorio, de experimentación, de conceptualización, sobre una mirada de la disciplina, ¿no? La disciplina tiene esto lindo que es heterogénea, que es diversa, y que es súper amplia y es muy potente en este momento, con lo cual a todos los estudiantes que están escuchando, como mensaje final es, anímense, háganlo, es el momento de empezar a transformar también la realidad. El paisaje es una de las disciplinas claves del futuro, claves del urbanismo, claves para pensar la ruralidad y el territorio, y ojalá que en algún momento podamos tener ambiciosamente más gente metida en los departamentos institucionales y de gestión, sobre todo, ¿no? Que viene sucediendo mucho, no mucho Bueno, más. así va a ser, así va a ser. Vamos a colgar la charla, después vemos si en el blog de la cátedra, supongo. Y bueno, les reiteramos que la idea es hacer un par de charlas por mes, así que en un par de semanas los estamos convocando nuevamente para los que tengan ganas. Gracias, Ignacio. Queda el brindis pendiente, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Y bueno, hasta la próxima por el mismo canal, a la misma hora. Bueno, gracias a todo, a vos, Gabriel, y a toda la cátedra, ¿eh? Les deseo, la verdad, que lo mejor, y es una alegría poder tener un taller de un licenciado ganado por concurso en la carrera. Así que felicitaciones, ya te lo he dicho muchas veces, pero estamos muy contentos que suceda también por todo el colectivo. Bueno, muchas gracias. Reiteramos entonces la invitación al brindis y ya mandaremos la invitación también. Un abrazo, buenas noches para todos.